para la fe cristiana. Eh, Muchas gracias, Daniel, por la invitación a colaborar en estos programas de extensión. Yo, por la cantidad de otros compromisos, no me suelo comprometer con dictado de cursos regulares, pero sí con todo lo que es actualización para el trabajo pastoral, extensión, etcétera. Y esto es parte entonces de un programa mayor, está enmarcado en esta diplomatura de Biblia que les recomiendo a todos ustedes. La formación bíblica es fundamental, en primer lugar, para la misma persona, para su fe, para su compromiso en la iglesia y, por supuesto, también si quiere colaborar con algún ministerio, sea del tipo que fuere, en su comunidad. Yo no voy a hacer tanto de interpretación actualizada de este texto, sino brindarles información exegética, o sea, lo que sacamos del texto, y también algo de información histórica, la interpretación. René, bloqueaste tu... Ah, qué raro. Bien, decía que no voy a hacer tanto interpretación actualizada, sino brindar información exegética, histórica, porque la interpretación en un grupo relativamente grande y con múltiples orígenes, es difícil meterla dentro de la misma hora donde uno analiza un texto. Eso es para conversar, incluso para conversar largamente, porque es el núcleo de la fe cristiana el que vamos a tocar hoy. Esa interpretación, la llamada hermenéutica, después la suma cada cual y la hace a su manera, en su comunidad o donde fuere. Eh, el Evangelio en 3 versículos eh, es un poco un slogan para captar la atención. ¿Cómo el Evangelio va a caber en 3 versículos si no cabe en un solo Evangelio? Tuvieron que escribir 4 y tampoco alcanzó porque después empezaron a producir otros materiales, el libro de los Hechos, todas las epístolas, Apocalipsis, y todavía sigue la interpretación. ¿Cómo va a caber el Evangelio en 3 versículos? Bueno, eso lo vamos a ver en el transcurso de lo que vamos a hacer. Este brevísimo texto de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, todo un capítulo dedicado a la resurrección y a los problemas de interpretación que tenía la gente de la comunidad de los Corintios, contiene en estos versículos 3, 4 y 5, uno lo puede alargar todavía un poco, pero en esos versículos la información más antigua que tenemos sobre la muerte y la resurrección de Jesucristo y sus efectos o consecuencias. Quizás alguien me pregunte por qué la más antigua, no son más antiguos los evangelios. Bueno, esta carta Pablo la escribió, no se sabe exactamente cuándo, pero él dice que él recibió esto directamente de la transmisión apostólica. Y poco tiempo después de su conversión, que habrá ocurrido entre los años 31 y 33 después de Cristo. O sea, estaba a un paso de la fecha del Gólgota y de la Pascua. Bueno, ¿cuándo ocurrió la Pascua? Ahí hay una serie de estudios hechos. Exactamente no se sabe porque no hay indicación del año, ni del mes, ni del día, salvo los datos de los evangelios, pero se han hecho cálculos sobre la base de que esa Pascua estaba vinculada con la Pascua judía. A ver en qué año cabía una Pascua, y esto es un cálculo que se hace astronómicamente con el ciclo lunar. Y
entre las fechas más probables de la Pascua, tenemos el año 30. El año 30 después de Cristo. Ahora, lo que sigue en 1 Corintios 15, después de esta fórmula, que es un pequeño credo, es un desarrollo con más elementos y con la reflexión del apóstol Pablo sobre la resurrección de Jesucristo y de los muertos en general. Los que ya se murieron y los que todavía vivían en ese momento. En cuanto a la ubicación de este texto, es siempre interesante ver dónde un autor pone un determinado texto. Este es un capítulo clave para la teología paulina. Yo me animo a decir, incluso pueden faltar otros capítulos y quizás ni los notaríamos, pero si 1 Corintios 15 uno lo arranca de esa epístola, faltaría el fundamento. Pablo expone acá la cuestión decisiva de la fe. Acá también hay un enfrentamiento con el mundo griego. El mundo griego marcado por la razón, la filosofía, la sabiduría humana. Ya en el primer capítulo Pablo habla, no digamos en contra de la razón, sino de una cierta soberbia que se instala en las personas cuando creen que lo saben todo y que con la razón pueden arreglarlo todo, la famosa sabiduría puramente humana. También hay una discusión con lo que se llama la imaginería religiosa. En el mundo griego, con una fuerte influencia del filósofo Platón y después de una corriente que se llamaba neoplatonismo, de un filósofo llamado Plotino, se creía mucho o casi exclusivamente en la inmortalidad de un alma. Definir exactamente qué es un alma, bueno, tampoco lo han logrado del todo, pero su caballito de batalla era la inmortalidad del alma. Acá se habla de la resurrección del cuerpo, de toda la persona. Es una valoración impresionante del cuerpo humano, que así no existía en el mundo griego. Entre los judíos, la mayoría creía en la resurrección al final de los tiempos, no en medio del tiempo, así como una irrupción ahí en Pascua, sino al final de los tiempos. Cuando venga el fin del mundo, va a haber una resurrección, unos para vida eterna, otros para castigo eterno. Eso era un patrimonio de las distintas corrientes judías, salvo los saduceos. Estos no creían en la resurrección. Estos eran personas que adherían a una interpretación exclusivamente de los primeros 5 libros del llamado Pentateuco. Eso era la única base que ellos aceptaban. Y claro, en el Pentateuco no hay resurrección. Hay algunos anuncios que uno podría tomar, pero eso recién empieza a anunciarse en los salmos, en los profetas, y el primero que afirma eso contundentemente es Daniel, el profeta Daniel, en el capítulo 12. Ahí aparece con total claridad el concepto de resurrección de los muertos, no de la inmortalidad, sino los muertos. Hay un texto del filósofo Platón que se llama Fedón, y ahí el filósofo se atreve a decir que el alma está en la cárcel del cuerpo, o sea, el alma del ser humano está encarcelado en el cuerpo material, la carne, está prisionera en la materia. Y esto se desarrolló después en una corriente que se llamaba el gnosticismo, que veía la materia como algo impuro, algo negativo. Y en esa corriente se afirma que después de la muerte el alma se verá libre de ese compañero impuro que es su cuerpo. Antes no puede escaparse. Hay otro filósofo que ya mencioné hoy, que es Plotino,
él hizo todo una revaloración de lo que decía había dicho Platón. Él dice que el cuerpo es para el alma como una prisión y una tumba. Son cosas muy duras que se dijeron contra el cuerpo, y frente a esa espiritualización griega y el desprecio del cuerpo humano, que tiene tremendas consecuencias también, Pablo insiste en la salvación integral del ser humano. Él tenía un concepto más bien hebreo, que ve al ser humano como una unidad de lo que podríamos llamar tres elementos o tres partes, pero que forman un todo, son indivisibles: cuerpo, alma y espíritu. La orientación que toma la discusión de Pablo con esta gente en Corinto es estrictamente cristológica. ¿Qué significa eso? Que el centro de la fe de Pablo, de la misión de Pablo, del mensaje que nos transmite, de su aporte a la comunicación de la revelación, es cristológico. Cristo es el centro. Esto es así en todas las discusiones. Cuando Pablo discute con algunos que hacen ciertos abusos en la celebración de la cena del Señor, él argumenta desde Cristo. Cuando tiene que discutir cuestiones de la iglesia, pone a Cristo en el centro, el cuerpo de la iglesia, que es Cristo, etcétera, etcétera. Y acá en esta discusión en especial, la resurrección, que es un tema sumamente complicado para siquiera imaginarse, Pablo la trata con delicadeza como un misterio que trasciende el mundo de los sentidos y también de la razón. La razón humana no alcanza para comprender lo que es resurrección, y los sentidos tampoco. Acá hay algunos elementos semíticos en estos tres versículos. Yo los doy por conocidos a estos textos. Si ustedes tienen su Biblia a mano, sería bueno que la tuvieran abierta en esa parte, porque vamos a ir viendo punto por punto. ¿Qué son elementos semíticos? Son formas de expresarse que tiene el idioma hebreo y también lo tiene el idioma arameo, que eran los idiomas en uso en las primeras comunidades, juntamente con el griego. Y estos elementos semíticos muestran que esta fórmula que cita Pablo no es de él, sino es previa, es más vieja, es más antigua. También hay elementos que Pablo no usa en ningún otro lugar. Tenemos varias epístolas de Pablo, y si un elemento, una palabra o una construcción de dos o tres palabras no se encuentra en ningún lugar de todo el cuerpo de texto paulino, bueno, uno puede deducir que él recibió esto y lo incorporó. En Jerusalén había judeo-cristianos de lengua aramea y hebrea desde tiempos antiguos. Incluso uno de los primeros líos que se armaron en la iglesia de Jerusalén era entre hebreos y griegos. Unos se quejaban de que le daban más de comer a las viudas pobres del otro bando. En el capítulo 6 de Hechos hay todo un conflicto entre los cristianos de origen hebreo y los cristianos de origen griego. Y ahí se instituye entonces el ministerio del diaconado. En los 4 sermones que hace Pedro en el libro de los Hechos, 2 al 5, estos sermones son muy estilizados, se encuentran los mismos elementos que en 1 Corintios 15, estos 3 versículos, 3, 4, 5, y podríamos extenderlo hasta 7. Ahora, hay una diferencia interesante. En Hechos, en los sermones de Pedro, se habla
casi siempre de la vida terrenal de Jesús, de su muerte y su resurrección. Mientras que acá Pablo condensa todo en la muerte y resurrección y habla de lo que eso significa para nuestras vidas. ¿Esta diferencia a qué se debe? ¿A que él creía menos en la vida o el que los otros creían más en la vida de Jesús que en su final de cruz y resurrección? No, son propósitos diferentes, porque en Hechos hay llamados a la decisión de la fe del público que asistía a una predicación y que después, si se decidía por el seguimiento de Jesús y por la aceptación de la predicación, se convertían en miembros de la iglesia. En cambio, en 1 Corintios 15 hay un resumen de toda esa enseñanza o de esa proclamación. En los que han hecho comentarios sobre los textos bíblicos, los llamados exégetas y comentaristas, hay un consenso de que esta es la síntesis más antigua del anuncio cristiano. O sea, el querigma. Querigma es una palabra griega que significa mensaje, anuncio de la salvación. Ahora, esto es una clara comprobación de que desde sus comienzos la Iglesia siempre tuvo un credo. Nosotros hoy conocemos el credo apostólico o credo cristiano, conocemos el credo niceno, el credo atanasiano y hay otros credos más, pero siempre hubo credos, o sea, algo sintético que resume en lo que uno cree. Hay alguien o puede haber alguien que dice, no, pero tener un credo es una limitación, porque delimita y no puedo creer más en otras cosas, es solamente en eso. Lo que pasa es que eso tiene que ver con la identidad. Una persona tiene una identidad, cultiva su identidad, necesita una identidad, porque si no es un pulpo, es algo amorfo que no tiene ni columna vertebral, ni puede plantarse ante algún tema o problema. O sea, la identidad que cada uno de nosotros tiene y que se va desarrollando en las criaturas y se afirma en la juventud, y puede haber cambios, por supuesto, y a lo largo de toda la vida, pero uno siempre tiene necesidad de tener una identidad, aunque sea copiada, prestada, no importa. Bueno, eso se puede trasladar también a la fe. La fe necesita una identidad. ¿En qué creemos? Y si alguien dice en la posmodernidad ya no hace falta identidad, no hace falta un credo, no hace falta una identificación, bueno, eso también es una especie de identidad. Decir que todo es licuado, la licuación, ¿no? Un estado casi líquido de todas las identidades, también es una especie de identidad. O sea, los que pelean contra una identidad usan eso como su identidad. Eso es un pequeño paseo, ¿no? Por la modernidad o la posmodernidad, mejor dicho. Quiero decir que el cristianismo siempre tuvo marcas identitarias. ¿En qué creemos? A eso después le podemos sumar toda la evolución confesional de las distintas iglesias, pero siempre hay un esfuerzo por saber en qué es lo que uno cree. Y este texto tiene una importancia muy grande porque es la fijación, tanto oral como escrita, más antigua del mensaje cristiano. Es la más antigua que se conservó. Es previo a la conversión de Pablo. Y también es importante porque esta fórmula de fe, una fórmula de un pequeño credo, implica
un conocimiento personal de Pedro y de Santiago por Pablo. O sea, él tuvo también su discusión con estos apóstoles, pero ellos le transmitieron esto que era parte de la identidad cristiana. Y ahí apareció un aporte, la pertenencia. Claro, pertenecer a algo es compartir una parte de la identidad. Vamos a ver un poco los elementos de esta fórmula. Hay 4 oraciones. Una oración tiene un sujeto y tiene un verbo. A veces tiene objeto también. Lo llamativo es que en estas 4 oraciones el sujeto es siempre Cristo. Y la palabra Cristo acá ya es el nombre propio del crucificado resucitado. El Mesías de Dios, Mesías en griego se dice Christos, que después pasó a ser, como dije, nombre propio. El Cristo de Dios es este, el crucificado guión resucitado. Esto ya es un indicio fundamental de que no podemos hablar del crucificado sin la resurrección. Y a la inversa, exactamente lo mismo. No podemos hablar de un Señor glorificado sin incluir todo lo que significa su muerte en la cruz. La primera afirmación dice, murió por nuestros pecados. Acá hay 2 sentidos que están vinculados. En primer lugar, la afirmación murió subraya el hecho histórico. Hay una realidad que sufrió, por la que pasó este Cristo, que es la muerte. Él no murió en apariencia ni simbólicamente. Puede haber muertes simbólicas. Puede haber muerte en apariencia. Incluso en el racionalismo, hace algunos siglos, se trataba de explicar la resurrección a partir del concepto de catalepsia. Bueno, Jesús por el shock estuvo en catalepsia, estuvo en muerte aparente y después se despertó y salió a andar. Bueno, era una especie de racionalización de algo que nadie puede entender. Así que murió es un elemento histórico. La interpretación teológica de esa muerte es lo siguiente, por nuestros pecados. ¿Murió por qué? Por mala suerte, porque no se portó bien, porque no calculó el riesgo, porque tenía demasiados enemigos con poder. Bueno, todo esto puede estar también, pero lo que a Pablo le interesa es transmitir que esta fórmula insiste que murió por nuestros pecados. Esta es una interpretación teológica, porque la muerte de por sí no tiene una interpretación tan fácil. ¿De dónde se saca esta manera de interpretar la muerte de Cristo? Cuando uno empieza a leer los relatos de la pasión de Cristo, llama la atención cuántas alusiones hay a un texto fundamental en el Antiguo Testamento, que es Isaías 53. Es el llamado Cántico del Siervo Sufriente. Hay 4 de esos cánticos en Isaías, y el más fuerte y más citado es uno que empieza sobre el final del capítulo 52 y después se explicita en el capítulo 53. O sea, con esta afirmación se indica que esa muerte tuvo un fin teológico, un fin providencial. Uno puede decir también que acá esta fórmula se dirige contra el relativismo, ¿no? El relativismo para el cual todo da lo mismo, todo es igual. Esto ya lo mencionó Discépolo, todo es igual, el relativismo absoluto. Da lo mismo ser un burro que un gran profesor, ¿no? Todo es relativo. No, no. Acá, al decir murió por nuestro pecado, no hay relativismo. Esta pequeña partícula por
que en griego es hyper, significa a favor de, en lugar de, o también por causa de. Eso está todo en esta sola palabra que en griego es hyper. O sea, lo que está transmitiendo esta fórmula es la fe en la eliminación del pecado por la muerte de Cristo. Y entonces viene un agregado que Pablo cita en esta parte 2 veces, pero en ninguna otra parte, y esa es una de las expresiones que hace ver que esto es una fórmula de fe, un pequeño credo, anterior a Pablo, según las escrituras. En griego esto se dice kata tas grafas, según las escrituras. Esta formulación, como le digo, aparece solamente aquí y 2 veces seguidas. Esto es lo que se suele llamar la prueba de las escrituras. La primera iglesia, los primeros predicadores, los primeros autores de los textos del Nuevo Testamento, Jesús mismo y todo su gran conjunto de personas que le seguían, vivían con la Biblia hebrea. Muchísimos de ellos en el idioma griego, la llamada Septuaginta, así se llama la traducción, pero estaban empapados de las escrituras del pueblo de Dios. Y esta prueba de las escrituras, así se le dice, asegura que la iglesia cristiana es el pueblo de Dios. No es un nuevo Israel o algo que le salió del costado, sino que es el pueblo de Dios. Ahora, no dice en qué versículo se basa eso, esto de según las escrituras. Por el contexto, siempre se deduce que se refiere a Isaías 53. Y una de las cosas a las que yo les quiero invitar a ustedes, después, cuando termine nuestra clase de hoy, que lean el capítulo 53 de Isaías y que tengan presente que ese era el texto que tenían en mente muchas de las personas que estuvieron escribiendo el Nuevo Testamento cuando hablaban de la muerte y resurrección de Jesucristo. Y después viene otro dato histórico, fue sepultado. Esto presupone la narración del sepelio de Jesús, del entierro, y esto subraya la realidad de la muerte. O sea, acá no hay algo aparente, y es una oración propia. Fue sepultado. O mejor, más largo todavía, ¿qué fue sepultado? Yo recibí, transmití que tal cosa, y fue sepultado. Esto sugiere que Pablo conocía la historia de la tumba, y esto es un elemento histórico, porque todo muerto en el contexto judío tenía que recibir sepultura. No recibir sepultura era una de las deshonras más grandes que había en el mundo judío. También este elemento de la sepultura expresa la identidad del resucitado con el muerto sepultado. Hay más menciones de la tumba o alusiones en Colosenses, en Romanos. La tumba de Cristo es entonces una marca importante que pone en evidencia la conexión entre muerte, sepultura y resurrección. Pablo en otros lugares no habla de la tumba, pero habla frecuentemente de la resurrección. Él usa el término en griego anástasis, que significa volver a levantarse, y que era el verbo que se usaba para decir resucitó. Este
esta palabra incluye en su significado el movimiento de un cuerpo que surge de abajo hacia arriba, o sea, que se levanta. Y lo mismo vale para el empleo de otro verbo, anástasis, de ahí viene el nombre Anastasia, es un nombre muy apreciado en la religión o en la corriente ortodoxa, en la confesión ortodoxa del cristianismo. En la iglesia ortodoxa, la griega, la rusa, la asiática, etc., Navidad nunca tiene tanta importancia como Pascua. Todas las tradiciones tienen que ver con la resurrección. Y el verbo Anastasia es, no el verbo, el sustantivo Anastasia, hecho nombre, ¿no? Anastasis, es un nombre muy apreciado en la tradición ortodoxa. Y lo mismo vale esto de levantarse de abajo hacia arriba, levantándose, para el otro verbo que se emplea, que es el verbo egeiro, en griego. Acá hay un esfuerzo, digamos, de formular para que quede claro que el cuerpo participa en la resurrección. No es un fantasma el que salió de la tumba a asustar gente, aunque a veces podría haberles parecido eso. Fíjense que Cristo ya en su vida tuvo que decirle, no soy un fantasma. Ahora, es absurdo afirmar que para Pablo pudo haber habido una resurrección con el cadáver en la tumba, descomponiéndose. Esto se afirmó en la exégesis de que uno puede creer en la resurrección sin pensar que Jesús volvió a una vida glorificada, nueva, desde la tumba. O sea, yo desde el punto de vista de los textos no comparto para nada esta interpretación. En los dos verbos que Pablo usa para hablar de la resurrección siempre está la idea de que hay un cuerpo que fue transformado por Dios a una existencia glorificada. Además, Pablo acepta acá una fijación cronológica al tercer día. Sobre eso lo vamos a volver un poquito más adelante. En 1 Corintios 15, versículos 35 y siguientes, se habla de dos cuerpos. Hay un cuerpo físico y un cuerpo espiritual. Pero a los dos Pablo llama cuerpos. Esto indica que él quiere enseñar que el cuerpo natural es transformado, glorificado, también podemos decir, y esta transformación se indica en el mismo capítulo, en los versículos 52 y 53. No hay dos cuerpos o no hay otro cuerpo. Acá Pablo está atacando esa idea gnóstica de la herencia de Platón con Plotino, etcétera, de que existe un cuerpo material que no sirve para nada, que es una cárcel, y después un cuerpo espiritual dispuesto en el cielo que Dios nos va a regalar. Para él hay una continuidad entre el cuerpo del crucificado y el cuerpo del resucitado, pero glorificado. El verbo que se usa aquí para resucitó, que es la siguiente frase, es el verbo egeiro, que es levantarse. Y para la comprensión tanto judía como judío-cristiana, la afirmación que alguien resucitó siempre incluye una tumba abierta y la desaparición del cadáver de la tumba. Y en algún lugar tiene que estar después el glorificado. Y otra vez pone Pablo, según las Escrituras. La primera pregunta es, ¿a qué se refiere según las Escrituras? Porque dice, resucitó y después dice al tercer día.
Según la Escritura, podía referirse o a resucitó o al tercer día o a ambos. Al tercer día es una formulación un poco complicada. Uno podría preguntarse por qué la Iglesia incluyó en este credo una precisión cronológica. La formulación podría tener varios orígenes. Primero, ser un recuerdo histórico. El tercer día, el descubrimiento de la tumba vacía y la aparición del resucitado. O porque los cristianos empezaron a celebrar la resurrección al tercer día, o porque proviene del Antiguo Testamento, o de todo un poco. Hay una única cita que podría aducirse y es la de Oseas, capítulo 6, versículo 2. Ahí dice el profeta: Él nos dará vida después de 2 días y el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Pero en ningún lugar del Nuevo Testamento aparece esta cita. Esto es más bien algo de la mentalidad de que Dios actúa después de 2 o de 3 días. Había otra creencia, más bien popular, que el alma del muerto queda por 3 días al lado de la tumba o del cadáver. Y recién después se constata la muerte definitiva. Pero la resurrección de Cristo no se tomó como una revivificación, sino como el comienzo de la resurrección final, escatológica se llama eso en teología. Hay sí varios textos en el Antiguo Testamento que señalan que al tercer día hay intervención especial de Dios a favor de Israel, a favor de las personas justas. Ahí sí hay un montón de textos. Y ahí uno podría pensar que esto del tercer día, aparte de ser un dato cronológico, es también una referencia de una intervención de parte de Dios. En Marcos 16:1 tenemos un dato cronológico también. Ahí dice el primer día de la semana. Bueno, en la teología uno puede discutir mucho a qué se refiere la fórmula del tercer día o del primer día de la semana, etc. Lo importante es que acá hay una información cronológica que ubica la resurrección no solo en un lugar específico, en las afueras de Jerusalén, después de la crucifixión, sino también en un tiempo determinado. Y entonces tenemos un cumplimiento histórico al tercer día y tenemos un cumplimiento de la teología según las escrituras. Estas son dos fórmulas paralelas. Después sigue todavía, porque con la resurrección evidentemente no le alcanzó a los que compaginaron esta fórmula ni a Pablo que la transmitió. Él dice, se apareció. Esto es un tiempo que en griego se llama aoristo, es el verbo ver, en griego en este caso orao, y es un tiempo llamado aoristo, voz pasiva del verbo orhorao. Un pasivo verdadero significaría fue visto, pero eso exige que diga por parte de quién, fue visto por tal y tal. Eso entonces sería pasivo, pero esto acá es un verbo más bien intransitivo. Se mostró, se apareció, se hizo ver, se dejó ver. Tal como en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, Cristo se aparece con palabra y mandato. Y prácticamente todos los relatos pascuales en los evangelios siempre incluyen mandato.
Los primeros mandatos fueron a las mujeres, que fueron las primeras que recibieron el anuncio de la resurrección, y el mandato de comunicárselo a los discípulos. Entonces, no es una voz pasiva, sino es una manifestación, es un aparecerse, un hacerse ver, un dejarse ver. ¿Y después qué pasa? El énfasis no está tanto en el hecho de ver, sino en la acción revelatoria del resucitado. Esto implica que el énfasis de los textos de Pascua y también de esto no están tanto en que vieron algo, o que tuvieron una visión, o que vieron un fantasma, o que tuvieron una iluminación interior, sino en una acción mediante la cual el resucitado se dejó ver por ellos, se manifestó. La resurrección no es una deducción. Bueno, vimos una luz y bueno, algo habrá sido y por ahí era el Señor. No, Él se da a conocer, Él se da a ver y les encarga una misión. Ustedes repasen los textos de los 4 evangelios y van a encontrar un montón de mandatos. Díganles que vayan a Galilea, hagan la visión universal, vayan hasta los confines, empezando por Jerusalén, pasando por Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra, etc. O sea, el aparecido no es una visión o una imagen, sino es un tú dialogal. Si un muerto aparece plenamente como un tú dialogal, solamente puede tratarse de un resucitado. Ahora, si aparece en el sueño, puede ser producto de nuestra psicología, de nuestro cerebro, de nuestras expectativas, etc. De lo cual, por ahí, cada uno tiene alguna historia para contar. La palabra visión en griego es orama. Y en ningún lugar aparece que el resucitado era una visión. Digo esto porque en el intento racionalista de explicar la resurrección, había algunos que hablaban de que de que lo que ellos vieron era una visión. Y algunos decían una visión subjetiva, que es un producto de la mente, así como cuando uno empieza a ver cosas. Y otros decían, no, era un poquito más que eso, eran visiones objetivas. Nadie puede decir cuál es la diferencia entre visión subjetiva dentro de la persona y visión objetiva fuera de ella. Pero la palabra visión nunca se usa, no aparece directamente. Entonces cae la hipótesis de las visiones, tanto subjetivas como objetivas. Un exégeta llamado Federico o Friedrich Strauss, él dijo que estos eran visiones que tuvieron ellos, producto de su fe, de su desesperación de haberse quedado sin el maestro, y el interior, digamos, de la psicología de los discípulos produjo entonces un relato de una aparición. En contra de esa hipótesis, sean visiones subjetivas u objetivas, hay varias constataciones. En primer lugar, las visiones y apariciones son descritas como algo que se le ocurre a los testigos desde afuera, con lo que ellos no contaron. Segundo lugar, la frustración de los discípulos no podía producir este tipo de visiones, si se quiere. Cuando una persona está muy frustrada, es muy difícil que cambie de un día para el otro, y menos probable todavía de que esté dispuesta a morir por su afirmación de que él vive. Y los discípulos, la primera comunidad cristiana, estuvieron dispuestas a dar su vida por ese testimonio. Y algunos lo dieron, efectivamente. En tercer lugar, hay que preguntar también un poco qué es lo que creían los judíos de la época. Los judíos creían en una resurrección al final de los tiempos,
Y no había un lugar en esta imaginería que existía para una aparición de un resucitado que además le da mandatos muy concretos. Para la fe judía, que cree en la resurrección, se sostenía que la resurrección verdadera se daría al final de los tiempos. Además, compaginando esto con los 4 evangelios, uno ve que hay un proceso de paulatina superación de dudas. Yo acá suelo usar la imagen de 2 shocks. El grupo de hombres y mujeres que seguía a Jesús sufrió en muy poco tiempo, cuestión de pocos días, 2 shocks tremendos. La prisión de Jesús, la tortura, el juicio, la condena, la crucifixión, eso era un shock. Y el otro shock es la resurrección. No se habían repuesto del primero cuando vino el segundo. Eso se nota porque en varias de las historias de las apariciones del resucitado, se ve que tenían dudas. A ver, ¿qué es esto? Incluso dudas ante las apariciones mismas. Y vamos a la lista de los testigos. Esta lista excluye llamativamente a las primeras personas que recibieron el mensaje de la resurrección y que vieron al resucitado. Excluye a María Magdalena y a las otras mujeres. Y uno se pregunta por qué no hay mención de las mujeres. Si los 4 evangelios son unánimes, que los que fueron a la tumba, que la encontraron abierta y sin el cadáver, fueron algunas mujeres y se dan las listas con sus nombres. Acá caben varias posibilidades, quizás por un problema de la legislación judía. Ustedes saben que la legislación judía no permitía a las mujeres actuar como testigos. Y hay que decir que los 4 evangelistas tuvieron coraje para poner en primer lugar a mujeres como testigos, porque a nivel del público ese testimonio no era bienvenido. Tuvieron coraje, y eso es un punto a favor tanto de ellos como del relato que ellos hacen de lo que estas mujeres vivieron, experimentaron, escucharon, vieron, transmitieron. También es posible que en algún momento las mujeres fueron desplazadas de los puestos de liderazgo. Eso ocurrió más tarde, seguro, eso es así. Es difícil imaginarse que ya ocurrió en el primer año, pero vaya a saber, ¿no? Así que acá dejo planteado esto como un problema, la exclusión de María Magdalena, la otra María, la Salomé y otras mujeres más en el listado de las primeras personas testigos del resucitado. Después vemos a Cefas, esa forma del nombre, se trata de Pedro, por supuesto, es un elemento antiguo porque Cefas, o Kefas también se puede decir, es la forma aramea del nombre de quien nosotros conocemos como Pedro. Ahora, ese elemento antiguo es un elemento a favor de la historicidad de este testimonio. No le ponen el nombre de Pedro, que es el gran nombre que adquirió en la tradición posterior, sino usan el nombre original de él, Cefas, Kefas. Esto coincide con el lugar de una cierta figura de liderazgo que había asumido Pedro ya en los primeros tiempos. Hay una posible relación también de esta aparición a Pedro con la vocación de Pedro.
porque resulta que hay dos relatos bíblicos que, salvo algunos detalles, son prácticamente lo mismo. Y hasta ahora no se sabe cuál de las dos es original o las dos. Una es la vocación de Pedro y los otros pescadores en Lucas 5. Pero este relato también está en Juan 21, la pesca milagrosa. En ambos es la pesca milagrosa y en ambos hay una vocación de Pedro. Entonces, lo más simple para no hacerse complicaciones es decir, bueno, son dos relatos diferentes, uno al comienzo del ministerio de Jesús y uno después de la resurrección, o es el mismo relato que los autores han ubicado en forma independiente en dos momentos, pero los dos tienen una pesca milagrosa y los dos ponen el énfasis no tanto en lo milagroso de una pesca de tantos pescados, sino en la vocación de Pedro para su ministerio. Esto de decir que la primera aparición fue ante Pedro, esto está también con el contrapeso de que Pablo en el versículo 8 dice, y por último, a mí, a él, ¿no? Y ahí él dice como un abortivo, o sea, como una criatura que nace antes de tiempo, que no está madura. Y entonces él establece un orden de prioridad hasta una escala de valor. Primero está Pedro y yo estoy al final. Después viene la designación los 12. Ese es el colegio principal. Otro nombre para este grupo, los discípulos, también llamado apóstoles, o simplemente los discípulos. En una parte aparecen como los 70 o también los 72. En Mateo 28 aparece como los 11. Claro, Judas se había ahorcado. ¿Y dónde podemos ubicar esta aparición ante los 12? En los relatos del Evangelio hay varias apariciones ante los discípulos, quizás en una de las cenas. Y ahí llegamos a un punto muy interesante. ¿Cuál es el origen de este sacramento de la Santa Cena o comunión o la mesa del Señor? Si yo hago esta pregunta en una clase de confirmación, me van a decir la última noche de Jesús con los discípulos. Correcto, ahí tenemos la institución de esto, lo que nosotros celebramos como la Eucaristía, la cena, la mesa del Señor, la comunión, etc. Pero hay varias oportunidades más donde Jesús cenó con personas o comió con personas y que tienen que ver también con el simbolismo de esta cena. Jesús cenó o comió con personas muy mal vistas. Eso aparece casi como un slogan, con publicanos y pecadores. Entonces la cena tiene una dimensión de integrar a los no integrados, a los excluidos. Tiene la dimensión de formar comunidad con aquellos que durante su vida o en el criterio de los demás no se lo merecen. La cena es un acto de perdón. Fíjense qué lindo simbolismo. También está, por supuesto, la comida del resucitado con los discípulos. Y hay otra dimensión más, que es la multiplicación de panes y peces. Ahí en la formulación hay un elemento litúrgico que no es nada despreciable, porque también ahí, igual que en Emaús, en Lucas 24, igual que en los relatos de la institución, dice que Jesús tomó el pan, dio gracias, lo partió y se lo daba o se lo dio. Esto es una formulación litúrgica. Entonces, las comidas con personas consideradas mejor lo más lejos posible y nunca integrarlos, o sea,
una cena integradora, la alimentación de personas con hambre, hambre terrible, las cenas con los discípulos después de la resurrección y, por supuesto, la cena del Jueves Santo. Estas 4 dimensiones entran en la Santa Cena que nosotros celebramos el Jueves Santo y, bueno, muchas veces en otros cultos también. Después hay un dato muy llamativo que dice más de 500 a la vez. Este es el dato más curioso de todos. ¿Dónde ubicar esto? Mateo 28, en Galilea. Podría ser, porque él dice, unos cuantos todavía viven, vayan y pregunten. En 1838, un exégeta alemán propuso pensar que acá Pablo está hablando de Pentecostés. Pero Pentecostés no fue aparición del resucitado, sino el comienzo de una institución, la institución de la predicación y de la formación de la iglesia, causada por el Espíritu Santo, así que Pentecostés no se puede. ¿Dónde se realizó esto? Bueno, tampoco se sabe, en una casa no, porque no había casas para 500, en una sinagoga tampoco, menos todavía en el templo, porque entonces lo hubiera registrado quizás por lo menos Lucas. Hay que pensar en el aire libre, quizás esta de Mateo 28 de Galilea. Después viene Santiago, el llamado hermano de Jesús. Esta aparición no está en los evangelios canónicos, está en un evangelio apócrifo. Uno puede preguntarse por qué los evangelistas lo olvidaron o lo sacaron, lo sabían, no se sabe. De hecho, hay diferentes tradiciones sobre la primacía. ¿Quién tiene la primacía? Pedro, sí. El discípulo amado, en el Evangelio Juan, la tiene él. Pablo, en todas sus cartas, aunque sea el último, pero cuando uno dice soy el último y lo afirma con toda una lista, quizás no esté considerándose como el último, sino el último llamado, pero con el mismo valor que todos los demás. O sea, hay algo de reflejo de rivalidades entre los distintos grupos de ese cristianismo primitivo. Pero en realidad esto no importa. No importa quién tiene la primacía, lo que importa es afirmar que Cristo murió por nuestros pecados, resucitó según las Escrituras. Hay un dato interesante. Pablo habla de Santiago, Pedro y Juan como las columnas de la iglesia de Jerusalén. Los primeros líderes eran ellos. Después aparecen todos los apóstoles. Acá uno puede preguntar si se trata de varias apariciones con mandatos. Bueno, esto tampoco queda claro. En principio uno piensa en los 12, pero Santiago era parte, con o sin los hermanos de Jesús, con las mujeres, etcétera. Eso está un poco en el aire. O sea, el listado es interesante, pero no hay solución tan fácil para todos los problemitas o las preguntas que surgen. Y al final del todo, dice Pablo, al final de todo, esto es sentido temporal. Él no es simplemente el último orejón del tarro, sino es el último que recibió la manifestación, la revelación del propio resucitado. Entonces, el primero tiene tanto valor como el último, o al revés, el último tiene tanto valor como el primero, porque después de Pablo no hubo más apariciones. En 1 Corintios 9 y en Gálatas 1, Pablo relata esa aparición. Y lo interesante es que esto es el único testimonio personal en el Nuevo Testamento, porque no hay un evangelio de Pedro que cuente esto canónico, hay un apócrifo. No hay un evangelio de María Magdalena,
sino el que tenemos es bastante tardío y es apócrifo. Pero en el caso de Pablo, tenemos los relatos en 1 Corintios 9:1 y Gálatas 1:15 al 16, donde el propio testigo habla. La palabra que él usa como nacimiento abortivo en griego es ektroma, un nacimiento fuera de tiempo, es un nacimiento que viola el tiempo normal de gestación. Es como que él no estaba maduro, es quizás para decir que lo que él está creyendo y está transmitiendo es un regalo que le viene de Dios. No es su superinteligencia que lo elaboró. También es posible que Pablo acá retome un término despectivo que le asignaron algunos. Sea como fuere, él se refiere a su condición precristiana de ser perseguidor. Esto pasó, eso terminó, él reconoce que estuvo recontra mal y por la gracia de Dios es lo que es. Él confiesa ser indigno de ser llamado apóstol. Él nació o renació como cristiano por una intervención quirúrgica fuera de la ley. Él declara en 1 Corintios 15:10 que es apóstol solamente por gracia. Ahí está el tema fundamental de la identidad cristiana. ¿Por qué somos personas cristianas? Por la gracia de Dios, por nuestra inteligencia de ninguna manera. Con esta afirmación, Pablo prepara todo lo que va a decir después de la gracia. Bien, sintetizando esta pequeña fórmula de fe, fe en la muerte y resurrección de Cristo, es una síntesis bien resumida del Evangelio. Resume en 3 líneas y de manera muy concentrada lo que Dios hizo a través de Cristo por nosotros. Es el Evangelio en 3 versículos. Los 4 evangelios contienen estos elementos, pero en forma de relatos, transmitidos por testigos. Aquí, en Corintios, se concentra todo en los hechos de la muerte, de la sepultura y de la resurrección y de las apariciones, y el significado teológico y de salvación, salvífico. Es un mini credo, es la síntesis más apretada del Evangelio que podemos encontrar en todo el Nuevo Testamento. Bien, hasta aquí llegué. Si ustedes ahora tienen preguntas, críticas, objeciones, quieren agregar algo, quieren plantear algo, aunque no quieran preguntar, pero plantear, adelante. Les quiero agregar todavía que esta clase va a quedar grabada y el colega Daniel Veros me dijo que va a estar disponible, no sé exactamente cuándo, pero va a estar disponible y vamos a hacer circular el enlace para que puedan escucharla, verla de nuevo si alguien tiene interés. Yo no sé si Daniel todavía está para poder coordinar. Ahí dice Daniel Reetz, pero no sé si esto es una visión o es una aparición. Ahí la primera pregunta es si va a haber una segunda clase. No, esto estaba previsto solamente como una sola clase. En realidad, una clase abierta, un compartir, no es parte de una materia, sino simplemente un aporte para prepararnos para lo que vamos a celebrar Dios mediante la semana próxima. Quiero hacer una pregunta, perdón. Adelante. Sí, quería saber por qué los discípulos a él no lo reconocen y lo reconocieron cuando partió el pan.
Hay varias explicaciones de esto. Lo llamativo es que los evangelios coinciden en varios relatos que no se lo reconoció enseguida a Jesús. Estamos hablando del misterio de la resurrección y lo que mencioné hoy al principio de un cuerpo glorificado. Un cuerpo glorificado se sale de alguna forma de lo que nosotros nos imaginamos bajo un muerto que volvió a la vida. Fíjense que Juan también dice que estando encerrados con las puertas trabadas, de repente Jesús estaba en medio de ellos. O si vamos al final del Evangelio de Mateo, dice, cuando lo vieron, lo adoraron, pero dudaron. Y al final Jesús hace una promesa, pero no se dice que se fue, que subió al cielo o que desapareció. Ahí estamos tocando algo del misterio que no lo podemos explicar. Tiene que haber sido un impacto tremendo para, primero para las mujeres y después para los discípulos. Un cuerpo glorificado, uno podría imaginarse, tiene características del cuerpo viejo, porque él muestra las heridas, pero tiene algunas características diferentes. Pero le digo, esto entra en lo del misterio. Y yo creo que está bien así. Gracias, gracias. Gracias a usted por la pregunta. René, yo no me atrevo a hacer ninguna pregunta porque no sé, es un misterio, como lo decís, Sí. y no estoy, en este momento no puedo hacerte ninguna pregunta. Me gustó escuchar, pero eso, no puedo. No puedo y no tengo ninguna pregunta porque por ese misterio, esas dudas, no sé cómo poder desarrollarlo. Pero lo que dijiste es un aporte, y un aporte muy válido, porque ante semejante intervención de Dios en nuestra historia, no cabe otra cosa que callarnos y adorar y, Y creer. y Y, creer, como lo que y, tenemos en algunos de los textos, eh, donde la única actitud sensata es quedarse callado y quizás preguntar, pero no buscarle, con el perdón de la imagen, el pelo al huevo. Quién sí, sabe cuántas exacto. explicaciones, Sí, sino sí. es una invitación a la fe. ¿Confías en ese Cristo que murió por ti, por mí, por nosotros, por ustedes, que fue resucitado por Dios y que se apareció y que es el Señor? Es un paso de la fe. Sí. Tengo una pregunta. Perdón, Buenas perdón, noches, perdón, René. disculpe que me meta. Hay pedidos de palabra, así se organiza la charla. Karin y Sí, Linda Wegner, y bueno, después Rosa ajá. pidió la Lo palabra. que pasa es que yo trabajo acá con la tablet y no puedo También, ver a también. todos a la vez. Hay 45, recién vi. Entonces, Sí, si sí, alguien me por eso. ayuda, Javier, vos podés hacer Yo te esto, me ayudo, avisas. eso es lo que quiero hacer. Si me Perfecto, dejan gracias. ayudar, Sí, anoto por Karin, supuesto. Linda y Rosana Verón después. ¿Puede ser? Así, Sí. así no, así, o sea, Sí, hay un muchas orden. gracias por la ayuda. Dale. Eh, Karin, entonces. René, buenas noches. Bueno, Desde acá, desde Oberá Misiones, te saludo. Yo soy maestra de escuela dominical, estoy con el grupo de confirmación en estos momentos y una de las preguntas más frecuentes de mis alumnos es por qué hablamos de la resurrección solamente eh, a través de Jesús, de Jesucristo, cuando en la Biblia se trata y se habla de la resurrección de Lázaro. bueno, Entonces, ¿cuál es? sí, hay una diferencia. Ajá, Para, para simplificar, muchas veces se habla de que resucitó a Lázaro, a la hija de Jairo,
al Sí, joven de Naín, y en el libro de los Hechos hay dos casos, de uno que se durmió porque Pablo predicó muy largo y se cayó del piso de arriba, y el otro es una mujer, Dorcas. Entonces hay 5 de estos relatos. La diferencia que hay que hacer es entre resurrección y revivificación. Estas 5 personas de las que dice que fueron traídas de vuelta a la vida, cabe mejor llamarlas revivificaciones, porque la palabra resurrección está cargada con lo definitivo, con eternidad. Jesús no muere de vuelta. Los otros se murieron todos de vuelta. Con miedo o gracias. sin miedo, pero eso no importa. Pero se murieron de vuelta, por eso yo me tuve que acostumbrar a decir o a llamar a estos casos revivificaciones. Gracias, René, Muy muchas gracias. interesante. Muy interesante. Gracias por tu pregunta. Muchas gracias. René, buenas noches y muchas gracias por esta clase. La verdad, siempre enriquecen un montón y dan que pensar. Muchas gracias por eso. Bien. Quería preguntarte si te podés detener un poquito más en esa frase, murió por nosotros y el hyper que vos dijiste. Sí. Digamos, si aquí ya hay un mensaje de murió por nosotros por el perdón de nuestros pecados, Sí. o murió por causa del ser humano, o cómo todo el tiempo de Cuaresma, todos los años me pregunto, ¿cómo mejor entender eso murió por nosotros? Gracias, René. Si murió a causa de nosotros, ha sido tomado que murió a favor nuestro, porque con esa muerte destruye aquello que a él lo ha llevado a la muerte. Porque uno puede preguntarse, ¿por qué tuvo que morir? Aparte de factores históricos que confluyeron, el Imperio Romano, la jerarquía de Jerusalén, etc., ¿cómo se llegó a esa interpretación? Por lo que Isaías destaca, de que hay alguien que sufre a causa nuestra y a favor nuestro. Yo no quisiera diferenciar entre el por o por causa de nuestros pecados y a favor del perdón de esos pecados, sino ver las dos cosas juntas en ese versículo. El texto griego sirve para entender las dos cosas a través. Bueno, hola René. Hola, Vos, Linda. un placer enorme escucharte. Aprendo muchísimo cada vez. Y yo me intriga, bueno, no sé si me intriga, pero es debido a la misoginia de la época que Pablo no reconozca que las primeras en conocer la resurrección fueron mujeres y se lo atribuye a Cefas o a Santiago. El problema es más grave todavía, porque no es solo Pablo, porque Pablo hubiera podido agregar algo, pero esto ya era una formulación como un credo. Y menos mal que los 4 evangelios han rescatado esta primacía de María Magdalena y algunas otras mujeres más. En algunos casos hay nombres, en otros casos dice varias, pero bueno, es parte de la imperfección y de los condicionamientos de la época. Uno podría preguntarse, estoy fantaseando un poco, ¿por qué no aparecen personas de 6 años o de 8 años en estos relatos?
Uno podría preguntarse también, ¿criaturas están excluidas? Y los O si, discípulos le echaban flit, como se dice. sí, cuando No, las ¿qué mujeres, discípulos vengan? cuando las mujeres trajeron chicos a Jesús para que les tocase, los discípulos se enojaron. Él le O dijo sea, que todo el lugar que tienen las criaturas es sumamente interesante también. El lugar y la marginación o la exclusión de criaturas. Es parte de la cultura de la época, así como el menosprecio de mujeres era parte de la legislación y del universo mental que tenía la gente. Y cierto. podemos extenderlo esto un poco más todavía. Personas con discapacidad. No podían entrar personas con discapacidad al recinto interno del templo. Podían entrar hasta el patio de las mujeres y después ya no podían avanzar. Primero se excluían a los extranjeros, 2 judíos, después a las mujeres y las personas con discapacidad, después a los varones no sacerdotes, y al Santísimo podía entrar solamente el sumo sacerdote. O sea, es como una especie de acercamiento gradual, y si es gradual, también es exclusión gradual, en este caso de adentro para afuera. O sea, hay varios planteos que uno puede hacer. ¿Por qué no aparecen las mujeres? ¿Por qué no se mencionan otras personas marginadas de la época? En el caso de los extranjeros, o de los medios judíos, o por lo menos de los, llamémoslos, simpatizantes del judaísmo, Pedro tuvo que aprender algo muy duro, y hasta con una hermosísima imagen, del lienzo que baja del cielo cuando Pedro está sobre el techo, y toma y come, y no, nunca entró algo impuro de mi boca. Quién sabe cuántas cosas impuras comió o cuántas cosas salieron de su boca impuras. Y lo que Dios llamó puro, no lo llames tú impuro, y entonces lo aprendió. Y este relato se cuenta 3 veces en el libro de los Hechos. Primero cuando ocurre, luego cuando se le comenta esto a Cornelio, Hechos 10 y 11, y después lo cuentan una vez más todavía. O sea, fue todo un cambio cultural empezar a integrar y a incluir personas no bien vistas, por no decir mal vistas. Todo Muchas gracias. este conflicto en Jerusalén, si le van a exigir o no la ritualidad de la circuncisión, tiene que ver también con esto. ¿A quién se incluye en la iglesia? Y menos mal que llegaron a un arreglo, porque si no, la iglesia posiblemente se hubiera desaparecido, ya en la primera generación. Como efectivamente desaparecieron, lamentablemente, pequeñas comunidades judeo-cristianas que no supieron ver por dónde pasa la historia de Dios para la humanidad y finalmente desaparecieron. Hay algunos evangelios que tenían estos grupos judeo-cristianos, evangelios apócrifos, pero eran lecturas, digamos, con relatos similares a los bíblicos. Existieron, pero cerrados. Puede ser que haya tenido también que ver el destinatario de la carta. Yo una vez estudiando sobre estos temas leí que se omitieron cosas que pueden ser en detrimento de del mensaje, o incluso objeto de burlas tal vez, y que por eso, bueno, Pablo no le gustaban mucho las mujeres, me parece, pero a lo mejor eso también tenía que ver con... Pero me llama ahora la atención lo que vos decís, que esto es parte de un credo. Es un credo y es previo a Pablo.
O sea, uno puede discutir con Pablo sobre varios lugares de sus cartas, pero en este caso él transmite lo que él recibió. O sea, no es que se puso a tachar nombres de María Magdalena o Salomé o la otra María, sino que la estructura de esto es un credo así como está, y es completo. Entonces la pregunta cabe es por qué los que formularon ese credo, ¿por qué no incluyeron ahí en el listado original ya a mujeres? Esa es la pregunta. No tanto para Pablo, no es que yo tenga que defender a Pablo, él es grande, puede defenderse solo. Pero hay que ver que esto es una estructura que él recibió así como está, una estructura literaria que uno puede recortar y tiene un credo completo. No sé, Javier, ¿tenés otros en la lista? No. Así que si alguien quiere preguntar. Yo quiero agradecer mucho. Siempre es excelente escucharlo y agradezco a Dios que me haya dado la oportunidad de escucharlo. Muchas gracias, René. Bueno, muchas gracias a vos. Un saludo, René, desde Nueva York. Buena clase. Bueno, Dios te muchas bendiga. gracias. Bendiciones para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos Gracias. también a tu iglesia con la que tuvimos algunos cursos hace unos años. Sí. Muchas gracias. Eres buen Gracias. maestro. Yo les quiero agradecer muchísimo a todas las personas que se tomaron el tiempo y también a aquellas que mandaron aviso de que no van a poder participar en vivo, pero sí van a escuchar o ver después el video. Muchísimas gracias por este interés que han puesto y les quiero desear una muy bendecida Semana Santa. Muchas gracias. Igual, por supuesto. Gracias. Estimado René, estimado grupo, muchísimas gracias por estar reunidos en este espacio con que nos engalanamos esta noche, la verdad que sí. Gracias René por esta excelente clase, gracias por haber estado esta noche con nosotros y nosotras. Quisiera, bueno, por otra parte, invitarlos a que estén muy atentos porque yo confío mucho en que esta posibilidad que se nos brinda desde la Diplo en Biblia no va a ser la primera ni la última. De hecho, estábamos conversando con René sobre algunos planes que tenemos en común para ofrecer este tipo de espacios con las mismas características. Pero si hubiese quienes, como Roxana allí, ahí estuvimos contactando, que tuviesen ganas de seguir profundizando en un marco sistemático, el estudio de la Biblia, lo pueden hacer en el ámbito de la propia diplomatura, que recién arrancó, está carreteando los primeros metros, así que se podrán sumar aquellas y aquellos que tengan ganas de hacerlo, se acercan escribiendo a nuestra secretaría, allí lo podrán hacer. Por lo demás, también dejé un link a nuestro espacio. Hay un grupito donde difundimos las actividades que tenemos regularmente en la Fundación Red. Una invitación muy especial porque este jueves, estén atentos, va a tener lugar el primer encuentro de la Cátedra Permanente de Teología y Género. La Cátedra Permanente de Teología y Género es un espacio que va a funcionar con un foro mensual totalmente gratuito en el que todas y todos, no solo las mujeres, sino mujeres, varones, diversidades, están todos cordialmente invitadas e invitados. Y bueno, allí mismo, si se suman a este grupo de difusión, se podrán enterar de esas y otras cosas más por el estilo. Así que bueno, siendo 20:30, como decía, tenemos un pedido de palabra todavía. Alguien había escrito que quiere decir algo. Antes de eso, un
no un versículo, sino un mini versículo. No sé si ustedes tienen ante la vista el afiche que se diseñó de parte de Red con una foto que yo pedí incluir. Es una foto de un cactus lleno de espinas, pero arriba tiene flores en forma de una corona. O sea, la amarga experiencia del Viernes Santo con sus espinas llega a florecer en el domingo de Pascua. A mí me pareció una forma muy teológica en la que una planta puede dar un testimonio, por supuesto esto es interpretación, un testimonio de lo que es cruz y resurrección, siempre juntos. ¿Quién era la persona que quería decir algo, que pidió la palabra expresamente? A ver. A ver si me escuchan ahí. ¿Se escucha? Sí, Tamara. Sí, Tamara. Yo soy Tamara Aguilar de Punta Arenas, de Chile. Y quería otro país. agradecer, quería dar mi parecer, mi sentir. Primera vez que participo en esta reunión y me siento muy bendecida de poder hacerlo. Y les deseo a todos una muy bonita Pascua. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas bendiciones para todos. Muchísimas gracias, Tamara. Muchas gracias, Tamara. Un abrazo grande a cada una y cada uno. Bendecidas Pascuas. Ustedes sepan que esta misma clase no solo la van a poder ver, obviamente, las personas que no han concurrido, sino si ustedes la quieren repasar, quieren todavía alguna notita que se perdieron o algo así, la van a poder encontrar también en nuestro canal de YouTube. La vamos a estar publicando. Así que abrazo grande y muy buenas noches a cada una y cada uno de ustedes. Buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. Adiós, adiós. A todos. Chao, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches para todas las personas. Buenas noches, de Villarrica, Chile. De Chile hay varias personas. También había de Paraguay. Villarrica, Chile. Y Cancún. Lima, México. Perú. Bueno. De muchos lugares. De toda la patria grande. Excelente, de la patria grande. Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, Bolivia, Estados Unidos, México. Qué lindo. René, ¿cómo están las lluvias en Gualeguaychú? El fin de semana tremendamente